Purple. En el caso concreto que se analiza tenemos que el código japonés denominado Purple era utilizado por su diplomacia, y constaba de letras y números entremezclados en forma muy compleja, por lo que era cifrado y descifrado siempre utilizando una máquina. Cada tanto se lo modificaba, pero era tan dificultoso que ese procedimiento a veces se obviaba o se dilataba su cambio, cosa muy peligrosa para los intereses en juego. Pero Tokio confiaba a ojos cerrados en las bondades de sus criptógrafos, situación que fue su perdición siendo manifiesta la diferencia con sistemas como el alemán, por ejemplo, que poseía un afiatado método de constante cambio de cifras, aunque también la inteligencia británica logró entrar a sus códigos. Es entonces que se logran confeccionar varias máquinas decodificadoras cuya alegoría las hacía ser consideradas mágicas dado su alto nivel de funcionamiento. Es que en realidad cada una de ellas era un genuino símil de su contraparte japonesa. Se hicieron unas 7 copias de dichas máquinas, 2 quedaron trabajando las 24 horas en el SIS, otras 2 en la O20G bajo el mismo orden de trabajo para así ser vigiladas todas las emisiones niponas. Una fue enviada a corregidor a órdenes de MacArthur, y 2 de ellas fueron entregadas a la Gran Bretaña que las instaló en Londres y Singapur. Así todas se complementaban en la tarea de espiar al todavía no declarado adversario japonés. A principios de 1940, EU habían descifrado el código Purple y por ende la diplomacia nipona carecía de la más mínima cobertura. Era una situación que a esta altura parece hasta poco creíble. Pero se dio y la única dificultad sufrida fue que la gran cantidad de mensajes en ocasiones tenía que ser clasificada y filtrada en razón de su interés y el personal a cargo no daba abasto. Se señala que de un total de 800 mensajes, solo se hacía llegar a los destinos superiores unos 40, por lo que el proceso de ordenación era algo muy pesado para aquellos encargados del sistema, con las responsabilidades del caso, ya que ellos definían que tal o cual papel no era relevante. Los textos decodificados se denominaron Magic y se convirtieron en la principal baza en torno al conocimiento de los planes de Tokio, y evidenciaron el avance notorio de la inteligencia estadounidense y su dominio de las comunicaciones del enemigo. Comunicaciones con el código Purple. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés utilizó una máquina de cifrado para encriptar sus mensajes diplomáticos. La máquina fue denominada Púrpura por los criptógrafos estadounidenses. Un mensaje era escrito en la máquina, que lo cifraba y lo enviaba a una máquina idéntica. El equipo receptor podía descifrar el mensaje solo si se establecía la configuración o clave correcta. Los criptógrafos estadounidenses fueron capaces de construir una máquina capaz de descifrar estos mensajes. La máquina Purple fue utilizada por primera vez por Japón en 1940. Los criptógrafos estadounidenses y británicos habían desencriptado una parte de los mensajes Purple mucho antes del ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, las máquinas Purple solo eran utilizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para las comunicaciones diplomáticas a sus embajadas. La Marina de Guerra japonesa utilizó un sistema de encriptación completamente diferente, conocido como JN-25. Los analistas estadounidenses no descubrieron ningún indicio en Purple del inminente ataque japonés a Pearl Harbor, ni hubieran podido, ya que los japoneses fueron muy cuidadosos de no mencionar su plan en las comunicaciones con el Ministerio de Exteriores. De hecho, no se facilitó ningún detalle sobre el ataque al Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que los militares, especialmente los más nacionalistas, no lo consideraban lo suficientemente fiable. El acceso de EU a las comunicaciones secretas japonesas diplomáticas, incluso los más secretos, fue menos útil de lo que hubiese cabido esperar porque la política de Japón de la preguerra fue controlada en gran parte por grupos militares, por ejemplo, en Manchuria y en otras partes de China, y no por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores ocultaba a sus embajadas y consulados que no disponía de mucha de la información que se manejaba, por lo que la capacidad de descifrar los mensajes Purple fue poco decisiva con respecto a las intenciones japonesas. Los criptógrafos estadounidenses habían descifrado y traducido las 14 partes del mensaje diplomático japonés relativo a la ruptura de las negociaciones en curso con los EU a las 1 hora de Washington del 7 de diciembre de 1941, incluso antes de que la embajada japonesa en Washington pudiera hacerlo. Como consecuencia de las dificultades para descifrar y transcribir en la embajada, la nota fue entregada finalmente al secretario de Estado Julio Cordell.
Cuando los dos diplomáticos japoneses finalmente entregaron la nota, Hui tuvo que fingir estar leyéndola por primera vez, a pesar de que ya tenía noticias sobre el ataque a Pearl Harbor. Durante la guerra, los aliados leían rutinariamente las comunicaciones cifradas alemanas y japonesas. El embajador de Japón en Alemania, general Hiroshi Oshima, a menudo enviaba inestimable información militar alemana a Tokio. Esta información era interceptada y leída por Roosevelt, Churchill y Eisenhower. De acuerdo con Louman, los japoneses consideraban que el sistema Purple absolutamente irrompible. La mayoría se fueron a sus tumbas negándose a creer que la clave había sido descifrada por medios analíticos. Creían que alguien los había traicionado. Los detalles exactos de cómo funcionaba mecánicamente la máquina japonesa son en gran medida desconocidos, ya que nunca se recuperó una en su totalidad.